Darío, un gusto saludarte. Muy buena explicación la que acabas de hacer frente a la situación de Gustavo Petro con Argentina y sobre todo con Javier Milei. Y así es, sorprendió bastante su publicación, la más reciente, en la red social X hablando sobre Argentina, que además casi que no se entiende, Darío, porque sabemos que Milei arrasó, pero para Gustavo Petro es todo lo contrario, su visión, su forma de ver la realidad realmente que es muy distinta a los hechos que se presentaron en la jornada de ayer en Argentina. A ver, veamos el mensaje que publicaba Petro, que cita a una senadora opositora, obviamente, y mucho más cercana a las ideas de Milei, como es María Fernanda Cabal, que dice felicitaciones, la libertad avanza, y Petro pone el progresismo triunfó en la Argentina. Y después publica esto: en la Argentina también es el progresismo el mayoritario. Después de las candilejas viene la realidad. La sociedad argentina como la colombiana están divididas por igual, pero insistir en el anacronismo del neoliberalismo solo llevará a la victoria a los grandes frentes populares del cambio. Salud Argentina, somos pueblos compañeros por la sensibilidad. Qué difícil de entenderlo a veces al presidente, ¿no? Porque está claro que no cree que Milei es progresista, ¿no? Eso está claro. Y el que ganó es Milei. A menos que la interpretación de Petro, a ver si me ayuda Sergio, es que como sumó el 40% de los votos, que el otro 60% sería contra Milei, que entonces la noticia en realidad para los petristas sería positiva por eso. ¿Sería esa la lectura? De pronto, Darío, tú sabes que las matemáticas y sobre todo las estadísticas no son el fuerte del presidente colombiano, y eso que su título es de economista, pero por supuesto sabemos que ese no es el fuerte de él en este aspecto, y claro, depende de cómo lo quieras leer en ese punto y depende a qué público le estás hablando. A él le está hablando a un público que sigue sus ideas, que lo siga ferramente, que lo que él diga es ley, que lo que él diga no hay que refutarlo, y por supuesto este mensaje cala sobre ese tipo de audiencias a la cual él es el que le envía este mensaje. Entonces, por supuesto, las personas que lo reciben, que no analizan la situación, que no se ponen a detallar exactamente las cifras como fueron y los resultados como fueron, se van a quedar con esa información que dio el presidente de la República, que Milei ganó, pero que por poquito, mira, por eso poquitico, porque las mayorías las tiene el progresismo en Argentina, y lo que vimos fue una situación totalmente diferente, fue un castigo directo a la izquierda en Argentina, y que el continente ya empieza a tener un viraje totalmente aparte a las ideas del progresismo, de lo cual ya venía desde Lula, desde Correa en Ecuador, el mismo Petro aquí en Colombia y desde Venezuela. Entonces, la lectura sí es totalmente diferente a lo que se está viviendo en este momento, a la realidad. Una realidad paralela que ya lo hemos hablado, Darío, es como el multiverso de Petro. El multiverso de Petro, sin dudas, y me parece que está claro esto de que efectivamente fue un triunfo para Milei, sin duda, pero fue un castigo para la izquierda. Claramente lo que se expresó en la elección de ayer en la Argentina es mucha gente que por ahí tiene dudas respecto del rumbo que le propone Milei, que no está convencida de que el camino que propone el presidente es necesariamente el correcto. Ahora, frente a la perspectiva de un regreso al camino por el cual viene la Argentina desde hace 20 años, la gente dice no, apostemos por uno, con lo cual está muy bien lo que vos planteás. Es sobre todo un rechazo a lo que podríamos decir encarna Petro. Te quiero preguntar, y ahora nos vamos a meter con lo que fue la elección de ayer en Colombia, porque es muy importante y quiero que nos metamos con eso, pero una pregunta de más allá de Petro: ¿qué lectura hubo en general en los medios de comunicación en Colombia de lo que fue la elección ayer? Vamos a ver, por tomar una referencia a lo que publicaba El Tiempo, obviamente como diario principal de Colombia, La Libertad Avanza se impone en las elecciones legislativas de Argentina, le da un respiro al liderazgo de Milei. ¿Qué cobertura hubo en general allí, Sergio? Pues Darío, te cuento que ayer todas las cámaras, las fotografías, todo estuvo relacionado sobre la consulta interna del pacto histórico. Realmente la noticia de la elección de la parte legislativa en Argentina no tuvo mayor trascendencia en Colombia, pero sí a quien favoreció: a la oposición. Ya lo veías con el trino que envió María Fernanda Cabal, porque son un lineamiento muy similar al que se está viviendo por parte de la oposición colombiana, que está muy en línea con el pensamiento, con la ideología de Javier Milei. En Colombia, por supuesto,
se ha hablado bastante, algunos candidatos que ven como a Milei como una forma de seguir, que ven a Bukele como una forma de seguir, y es el mensaje que están enviando al electorado, que ese es el camino que se debe tener ante que para muchos es el desastre que se ha vivido en este gobierno actual, y volver a tener una libertad de mercado, volver a tener un crecimiento económico sostenible. A eso es lo que le están apostando. Ahora, de aquí en adelante, Darío, por supuesto, que las relaciones entre ambos países, los presidentes entendieron que las disputas no le benefician, se han calmado, pero yo creo que de aquí a lo que le resta a Gustavo Petro y más allá a Milei, no vamos a ver a una foto entre ambos presidentes. Eso sí, yo creo que ese escenario no lo vamos a ver. Se van a mantener las relaciones entre ambos países, relaciones comerciales que vienen creciendo, que se vienen sosteniendo, pero ideológicamente en esquinas diferentes, y sobre todo la relación que tiene Trump con Milei, que es muy cercana, y cómo Gustavo Petro se aleja de esa relación y se acerca más a Venezuela. Entonces, ese es como el paralelo, lo que se está analizando en este momento, y de la oposición la que ha tenido este enfoque. Los medios de comunicación lo citaron como una de las noticias importantes a nivel internacional, pero la trascendencia fue muy poca, Darío. Clarísimo, porque obviamente lo que se ponía en juego ayer era muy importante en Colombia, así que metámonos de lleno en lo que significó esta elección interna dentro del oficialismo y en la figura, en el protagonista de estas horas en Colombia, que es Iván Cepeda. Contanos qué se elegía y qué pasó. Bueno, fue una elección muy accidentada, Darío, porque aquí se iban a unir varios partidos políticos para elegir un primer candidato que vaya a la consulta de lo que se ha denominado como un Frente Amplio para el mes de marzo, que es cuando se van a realizar las consultas en Colombia para determinar los partidos políticos que elijan a un solo candidato que vaya a la contienda electoral. El pacto histórico se adelantó para el mes de octubre, un mes de octubre que no es eventualmente político ni electoral en nuestro país. Se hizo una consulta que al inicio estaba metido aquí el Partido Comunista en Colombia, el Partido de Colombia Humana y también el Pacto Histórico. Al final terminó siendo solo una consulta del Pacto Histórico. Los demás partidos se retiraron ya cuando la Registraduría Nacional había hecho toda la inversión de cerca de 22.000 millones de pesos en este tipo de inversión para las consultas. Una consulta que primó la abstención, no se presentaron la mayor cantidad de votantes como lo consideraba el oficialismo, pero que llevó a Iván Cepeda a ser en este momento la cara de la izquierda en Colombia, y quien ha anunciado que seguirá la misma ruta del presidente Gustavo Petro. Y parece que se convierte en este momento, Darío, como el ungido, el bendecido por parte de Petro para las próximas elecciones. En este tarjetón estaba Iván Cepeda, estaba Carolina Corcho, que fue la exministra de Salud, que salió con problemas muy fuertes durante sus reformas en el Congreso de la República, y también el candidato más polémico que tiene la izquierda, que es Daniel Quintero, que a última hora, los últimos días, decidió retirarse de esta consulta, recibió una cantidad de votos, pero que no se fueron contados, y ahora se retira del oficialismo y dice que se va a lanzar no con ningún partido político, sino por recolección de firmas. Así que en este momento queda Iván Cepeda como uno de los representantes más fuertes, y vuelvo a repetirlo, como con la bendición, ungido por Gustavo Petro para poder representar la continuidad de su proyecto político a partir del 2026. Bien, bueno, a ver, escuchemos lo que decía ayer Cepeda, donde habló de la posibilidad, por ejemplo, de si habrá debates o no con otras figuras de la política con las que tendrá que competir en las elecciones del año que viene. Discutamos, porque no voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país, y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas, y menos contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que merece todo el respeto en Colombia y en el mundo por la labor que ha hecho como jefe de Estado. Bueno, todo un gesto de lealtad. Ahora, ¿cómo es interpretado esto? ¿Se está preparando para no debatir?
porque daría la sensación de que si está diciendo, bueno, yo debato, pero si se debaten ideas, ya pareciera una señal medio poco alentadora, ¿no? Pues Darío, hay una lectura aquí sobre este punto y es que en Colombia los debates sí que priman bastante para la elección, para las personas que están indecisas a qué candidato acercarse. Eso parece como si fuera un reinado cuando en la parte final del certamen le hacen las preguntas que son corchadoras a las reinas. Eso pasa en Colombia también con los debates políticos donde las respuestas priman demasiado para aquellos indecisos que no tienen una línea ideológica fuerte, pues tomen decisiones. Aquí lo que está haciendo Cepeda es alejarse de esta situación. Vamos a ver si más adelante, hacia el próximo año, decide acercarse a un debate político, pero claro, tiene un talón de Aquiles muy fuerte y es su cercanía con la insurgencia colombiana. Para darte un ejemplo, su papá, que fue uno de los representantes del Partido Comunista de la Unión Patriótica en Colombia, fue asesinado por el paramilitarismo y la anterior guerrilla de las FARC tenía un frente que tenía el nombre del papá de Iván Cepeda, de Manuel Cepeda. Entonces tiene una cercanía muy fuerte. Eso lo han criticado varios expertos a Iván Cepeda en su campaña, que va a ser como la llegada más fuerte de la insurgencia hacia el gobierno nacional. Ya tenemos un presidente que fue insurgente, perteneciente al M-19, que cada día agita más las banderas de este grupo terrorista que se presentó en Colombia, pero no sé si vaya a aceptar o no. La verdad es que debería acercarse en un proceso democrático, estar dentro de los debates que se presenten, porque es la manera de poder capitalizar votos o dar a conocer sus ideas de lo que quiere para el país. Algo que se ha dejado claro, Darío, es que él, si llega al poder, lo primero que va a hacer es la Asamblea Nacional Constituyente, tal cual como la está planteando Gustavo Petro. Bueno, a ver, varias cosas. Ahora nos vamos a meter un poquito con la historia de Iván Cepeda, quién es para el público latinoamericano, pero quiero que compartamos el mensaje del presidente Petro luego de que se conociera el resultado. Cita justamente una publicación con el resultado de la interna, dice: se impone la democracia y hay que obedecerle, el pueblo ha elegido libre y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante. ¿Cómo es la relación entre Petro y Cepeda? Más allá de que ahora parece que termina ungido como el candidato del oficialismo, Cepeda. Es muy cercana, Darío, extremadamente cercana, tanto así que tienen un enemigo en común y que lo querían ver tras las rejas, que era Álvaro Uribe Vélez. Iván Cepeda fue quien llevó a Álvaro Uribe Vélez a los estrados judiciales, que por primera vez un expresidente de la República estaba en esta situación. Le alcanzó para en primera instancia tener una condena de hasta 12 años por prisión domiciliaria, pero no le alcanzó en segunda instancia y que el Tribunal Superior de Bogotá lo declaró totalmente inocente en este aspecto. Por supuesto, esta es su carta de presentación, que es el que ha llevado a un expresidente de la República y de las características de Álvaro Uribe Vélez a los estrados en Colombia. Y así es como se presenta. Y por supuesto, ¿quién lo quería ver? ¿Quién quería que durante su gobierno el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegara a estas instancias? Pues el propio Gustavo Petro. Así que tienen en común esto, tienen en común su ideología relacionada a la izquierda, tienen su ideología muy cercana con Chávez, con Venezuela, con Cuba. Así que ideológicamente son muy cercanos. Realmente sería la verdadera continuidad de Gustavo Petro, pero con personalidades muy diferentes. Gustavo Petro es más reactivo, le gusta más la pelea. A Iván Cepeda le gusta más la calma, es más reactivo frente a los hechos, a lo que él puede llegar a ser rodeándose de un equipo contrario a lo explosivo que es Gustavo Petro. Bueno, a ver, repasemos algunos datos de la biografía de Iván Cepeda y lo vamos comentando, Sergio. Un Iván Cepeda que está en un momento de madurez a nivel edad, que ya ha superado los 60 años, nació en 1962 en Bogotá, hijo de Gira Castro y Manuel Cepeda Vargas, nos decía Sergio, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, abogado, entiendo, de algunos de las personas que estaban vinculados a todo lo que es el movimiento de guerrillas en Colombia y que termina siendo asesinado por el paramilitarismo, con una formación
formación claramente en un entorno comunista, vivió en Checoslovaquia, vivió en Cuba, militó en la Juventud Comunista de la JUCO. A ver, sigamos repasando unos datos más de Cepeda, que también tuvo una formación internacional porque es filósofo, se graduó en Sofía, Bulgaria, es magíster en la Universidad de Lyon con enfoque en derechos humanos y fue fundador, y me interesa esto, Sergio, que nos cuentes un poquito del y vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, del MOVICE. ¿Qué fue el MOVICE? Porque esto generó en su momento acusaciones contra Cepeda de ser, en definitiva, muchas veces un actor que parecía jugar bastante cerca de la FARC y de otros grupos, ¿no? Sí, claro, Darío. Mira, este movimiento es el que lleva a Álvaro Uribe Vélez a los estrados. Él se presenta como representante de las víctimas y es cuando lo lleva justamente ante acusaciones a la Fiscalía General de la Nación cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República. Después Álvaro Uribe Vélez pasó a ser senador, ahí continuó, él renuncia a ser senador para entrar directamente a la defensa y es este movimiento, Darío, el que lleva, y él ha estado en los estrados como acusador más bien sobre esta situación, pero en representación de las víctimas. Y ese ha sido como su caballito de batalla electoral también, de llevar al presidente Gustavo Uribe Vélez a los estrados judiciales. Y es a través justamente de esta fundación, de la Fundación de Víctimas. Bueno, hay que decir causa judicial por la cual termina absuelto ahora Uribe, ¿no? Después de haber sido condenado en primera instancia. A ver, repasemos cómo continuó la trayectoria de Cepeda, que desde 2010 es parlamentario, primero en la Cámara de Representantes, luego en el Senado, foco muy fuerte en víctimas del conflicto, tierras, paz. Después él participó como mediador en conflictos con la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional también, acusado justamente por eso mismo también de mucha cercanía con la guerrilla. Sigamos repasando esto. En 2018 estalla la controversia por las visitas a cárceles y testimonios de ex paramilitares en el marco del pulso con Uribe. La Corte Suprema archiva la pesquisa contra Cepeda, una pesquisa que había sido impulsada por Uribe, por supuesto falso testimonio, y bueno, después pasa de acusado a acusador contra el expresidente Uribe, como bien explicabas vos, Sergio. Pareciera estar Cepeda, y en este punto tiene claramente un contacto con Petro, en esa línea de dirigentes que tienden a ver a los criminales, a los que se alzan contra el Estado, a los que son, por ejemplo, narcotraficantes, en víctimas en la medida en que sean asesinados por el Estado, que mueran en manos del Estado cuando el Estado busca repeler o el narcotráfico o el terrorismo, ¿no? Pareciera que está en una línea de continuidad con Petro. Sí, sí, claro. Es que la ideología es la misma, Darío. Tienen la misma percepción de país, tienen los mismos amigos cercanos, como el régimen venezolano, como el de Cuba, como Nicaragua, como el mismo Correa, como el mismo Lula. Así que para ellos va a seguir, es decir, la narrativa que estamos viviendo en el gobierno actual, de ser el caso de que Iván Cepeda llegue a la presidencia de la República, va a ser igual o un poco más a la izquierda, porque es mucho más radical en su formación y puedo decirte que es mucho más inteligente a la hora de actuar que el propio Gustavo Petro, porque no tiene ese impulso político. Él es mucho más pausado. Así ha hecho bastantes debates en el Congreso de la República y es un hombre que se actualiza muy bien, que tiene como el conocimiento de la cosa política y eso por supuesto que es una ayuda muy fuerte para los simpatizantes de la izquierda. Podría llevar a Colombia a una línea mucho más extrema de la izquierda con pues ya lo hemos dicho, con un acercamiento con la extinta guerrilla de las FARC. Tiene muchas fotos relacionadas con alias Timochenko, con Santrich, con todos los cabecillas de la guerrilla de las FARC, en su época con Piedad Córdoba, en su época con Hugo Chávez. Es decir, el viraje a la izquierda, si llega al poder, realmente que va a ser mucho más de extremo y ya vamos a ver una constituyente hecha realidad con modificaciones directas a la Constitución de 1991 en Colombia. ¿Cuánto que se juega Colombia en mayo del año que viene con estas elecciones presidenciales? Realmente sería, me parece, terminar de plantear el pasaje a otro país si se confirma de alguna forma el rumbo iniciado por Petro hace 4 años. Es muchísimo lo que se pone en juego.
para Colombia y para toda América Latina, así que para estar muy atentos a esta campaña que ya está en los hechos, ya ha comenzado. Impecable, Sergio, la seguimos. Claro que sí, Darío.